Estimados estudiantes, les saluda el profesor Segundo Morocho. Sean bienvenidos a esta clase de ética. Este semestre, ¿no? Voy a estar a cargo de esta materia. Bien, eh, para empezar, tenemos que aclarar por qué ven ética ustedes cuando ustedes estudian ingeniería. Eh, Ética, eh, todos a nivel general sabemos que se trata de evaluar el comportamiento, la conducta humana, ¿no? Se trata de lo que es bueno, lo que es malo, pero eso es a nivel general. Nosotros vamos a hacer un estudio un poquito más, diríamos, especializado, pero más que nada vamos después a entender por qué la necesidad de estudiar ética o por qué la carrera de ingeniería ha decidido que ustedes tengan 2 horitas de ética una sola vez o un solo semestre en todos sus 5 años de estudio, me parece que son, ¿no? Bien, entonces, la ética se trata de la evaluación de las acciones humanas, ¿no? De una manera racional, de una manera en la que nos permita reflexionar nuestras acciones con el fin de perfeccionar, ¿sí? nuestra o poder crecer nosotros como personas. Sí, entonces vamos a empezar la clase de ética, esta primera sesión, tratando la etimología en este primer punto. Solamente en este punto, etimológicamente, la ética, ¿sí? y la moral poseen un significado muy parecido o casi lo mismo, ¿no? Entonces, empezaremos diciendo que etimológicamente la ética y la moral tienen un significado parecido. Recordemos que solamente es un significado. Después veremos cómo la moral y la ética tienen diferentes formas de tratar, ¿sí? esas acciones humanas. Pero en este primer punto, en la etimología, tienen un parecido. Como podemos ver, moral procede del latín mos, ¿sí? res, que es costumbre o costumbres en plural. Sí, entonces cuando estamos hablando de moral, estamos hablando todos los aspectos que incumbe las costumbres, que las diferentes, sí, que las diferentes culturas tienen como hábitos de convivencia y que son aceptados, sí, en la sociedad. Y la ética, o en griegos, ethos, sí, significa modo de ser o carácter. En otras palabras, estaríamos hablando como un modo de ser de una persona o el carácter de una persona. Que al fin y al cabo el modo de ser de una persona o el carácter se cultiva y se forma a través de la costumbre, que es en la acción pura de la moral. Más después vamos a aclarar qué es eso de la acción pura de la moral. Por ahora quedémonos así. Ética o ethos en griego, modo de ser o carácter, ¿sí? Y moral, de latín mos, res, costumbre o costumbres. Muy bien, vamos ahora a pasar a topar esto de mos, costumbre y estos caracteres de una manera conjunta de que nos permite entender que si queremos conceptualizar, diríamos que mos, costumbres y estos caracteres son un modo de conducta que no responde a un modo natural, sino es adquirido por hábito. Es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? No nacemos nosotros con un tipo de ética o con un tipo, diríamos más específicamente, acentuándonos en la acción del individuo con una moral concreta. No nacemos. Eso lo aprendemos, lo adquirimos en el espacio familiar y la sociedad en general donde nos hemos criado y educado, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la diferencia entre moral y ética, que tienen sus diferencias. Eh, Primero tenemos que entender que la ética sí
no es una parte de la moral. La moral es parte de la ética. Empecemos por ahí. Entonces, pues, empecemos diciendo la moral. Eh, Dice que se trata del qué hacer de una persona en una situación concreta. Decide y obra para resolverlos. Otro punto que está acá dice que es un problema práctico moral en el que no solo actúan, sino además juzgan o valoran esos actos. Por lo tanto, para tener una idea general, ¿sí? La moral en este caso, viendo aquí, si me siguen en el cursor, cuando decimos que se trata del quehacer de una persona en una situación concreta, decide y obra para resolverlo, significa que la moral es la acción, ¿sí? concreta que un individuo, hombre o mujer, realiza en un momento dado, ¿sí? y en un espacio dado. Durante toda su vida va a tomar decisiones en diferentes aspectos o en diferentes áreas, en el lugar de trabajo, en el lugar donde estudia, con los amigos, con la familia, en un negocio, etcétera. Cualquier ambiente en el que esté una persona va a decidir ciertos aspectos que él involucra, ¿sí? y que de alguna manera puede esas acciones comprometerle de manera positiva, diríamos, o de manera negativa. Es decir, que le beneficien a favor de esa persona o que vayan en contra de la reputación de esa persona. En ese sentido me estoy refiriendo de beneficio. No me estoy refiriendo a un beneficio económico material, ¿sí? Por lo tanto, la moral es la acción pura. Es decir, si yo voy por la calle, ¿sí? y veo que a una persona se le cae un billete de $20, en ese momento yo tengo que tomar una decisión, ¿sí? de avisarle al señor para que recoja su dinero o quedarme callado y cogerme yo. Esa es la moral pura, para tener clarísimo, ¿no? Para avanzar, esa es la moral pura. Entonces, la moral se trata, sí, de una situación concreta en la que la persona toma una decisión. Entonces, hay muchos momentos o espacios en los que nos va a tocar tomar una decisión durante toda nuestra vida. Ahí estaremos en el campo de la moral pura, ¿no? Y ahora, ¿qué es la ética? O sea, ¿en qué se diferencia la moral? En cambio, la ética investiga el modo como se relaciona la responsabilidad moral con la libertad en el que se hallan nuestros actos. Entonces, si yo no le avisé, ¿sí? al señor los $20 que se le cayó, por lo tanto, esa acción pura de aquel sujeto, ¿sí? que es la moral, cuando nosotros ponemos a analizarnos, ¿sí? de manera racional, mediante, diríamos, una especie de estudio, ¿sí? voy a investigar por qué ese señor no avisó, ajá, al dueño de los $20. Y cuando yo estoy en ese momento de investigar o de tratar de averiguar sin dejarme llevar por las, diríamos, falsos testimonios o por una, por una cuestión, digamos, no objetiva, sino dejándonos llevar por las habladurías, cuando yo estoy tratando de solucionar ese problema y estoy investigando esa acción pura que es la moral, ahí estamos en el campo de la ética. Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, la ética investiga los actos morales de un individuo o colectividad, ¿sí? Define qué es lo bueno o lo malo desde la teoría general. No se olviden, estamos hablando que la ética teoriza esos aspectos de las acciones individuales o de un grupo de personas determinadas. Es decir, va a definir por qué fue bueno o por qué fue malo esa acción, ¿ya? Sin encasillar de una manera, diríamos, una manera de culpabilizar, de hacerla sentir una persona, ¿cómo sería? Que ha hecho algo malo o pecaminoso.
No, la ética no entra en ese plano. La ética lo que hace es una valoración objetiva de tal manera que quede asentado un precepto teórico que puede servir para otras investigaciones para evaluar esas acciones. Bien, entonces eh, da una respuesta teórica de la moral sin identificarse con ninguna de ellas. Es decir, no voy a identificarme o ponerme en esas posiciones como cuando yo tomo un criterio subjetivo tratando de culpar o defender a esa persona, ¿sí? Entonces, en ese sentido se diferencia la ética y la moral. Ahora vamos a definir estos campos bien amplios, ¿no? Recuerden que esta explicación que les doy es un abrebocas, es una explicación general para que ustedes tengan una idea general. Esto es el resumen de los 3 textos que les di allí, ¿sí? Entonces, por favor, no vayan a dejar de leer los textos. Bien, definición de moral y ética, ¿ya? Vamos a definir a la moral y a la ética. De manera general, no es una definición absoluta, es una definición tentativa, como habrán muchas que estén ventilándose en el internet y que muchos profesionales de la materia lo conceptualizan, ¿no? Yo he hecho una cuestión general aquí, ¿no? Pues, moral es un conjunto de reglas o normas de comportamiento, ¿sí? En el que se establece la distinción entre lo bueno o lo malo como criterio de perfección humana. No se olviden esto de aquí de perfección humana y este punto de acá, un conjunto de reglas y normas de comportamiento, ¿sí? Ahí se distingue lo bueno o lo malo, siempre con un criterio de perfección humana. ¿Qué significa perfección humana? Significa que esas acciones las podemos mejorar para nosotros poder, eh, diríamos de manera general, crecer como persona. Esas acciones de allí, ¿no? Entonces, cuando decimos que es un conjunto de reglas y normas, estamos hablando que cierta comunidad, sí, porque cada comunidad tienen o manejan reglas o normas de convivencia, que eso es el campo de la moral, ¿no? Entonces, eh, de manera general diríamos que si queremos definir, cuando hablamos que la moral es un conjunto de reglas o normas, estamos hablando de aquellas normas aceptadas por un grupo eh, no por un grupo, sino diría aceptadas en una comunidad por la mayoría de las personas y que de esa manera se actúan acorde a esa convención, diríamos, no formal, o sea, no es, muchas cosas de la moral no está formalizado en leyes, ni en reglamentos, ni normas, pero es una cuestión que está allí presente y que la gente actúe en base a eso, ¿no? En cambio, la ética, si la queremos definir, la podemos definir eh, como la ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. ¿Por qué ciencia? Porque estudia esas acciones de individuos o grupos sociales. Es el estudio sistemático de la moral, es decir, la teoriza convirtiéndose en la filosofía de la moral. Es decir, al momento que estudia, al momento que conceptualiza, que teoriza esas acciones, se convierte, obviamente, eh, en una filosofía de la moral. Por lo tanto, el objeto de la ética sería la moral, el objeto de estudio de la ética sería la moral. ¿Sí? Porque allí está eh, todos los elementos que va a analizar eh, el estudioso de la ética para poder aportar con nuevos elementos, ¿no? Vamos a continuar. Ahora vamos a dividir la moral, ¿sí?, en dos aspectos para poder comprenderla de una manera más amplia, ¿no? Solo para la simple explicación nada más, le he puesto en un plano más simple y un plano más elevado. En el plano simple de la moral, ¿sí?,
tenemos las costumbres y tradiciones y formas de convivencia. Lo que habíamos ya dicho anteriormente, ¿no? En esas costumbres, tradiciones y formas de convivencia están prácticas religiosas, económicas, procreativas, la justicia, cuestiones educativas, todos esos aspectos, ¿sí? El trasfondo de entender las cuestiones religiosas, económicas, procreativas, de justicia, están, ¿sí? O se apoyan o nacen desde las costumbres y tradiciones y formas de convivencia, ¿sí? Si nosotros hacemos una comparación entre la sociedad europea y la sociedad latinoamericana, habrán diferencias abismales de costumbres y tradiciones, ¿sí? Que marcarán en las cuestiones religiosas, económicas, procreativas y de justicia, ¿no? Algunas sociedades permitirán que, que, que se practique el aborto de manera legal y otras sociedades no. Esas son las costumbres y las tradiciones o formas de convivencia, ¿sí? Muy bien. El plano más elevado de la moral, en cambio, es cuando cumplen la función de principios universales, como la justicia, el amor o la verdad. Bien, para poder entender esto, cuando estamos hablando de principios universales, significa que ciertos aspectos de la moral, como justicia o amor o verdad, eh, se pueden universalizar, por no decir casi en todas las sociedades. Voy a explicar. Si hablamos en el plano simple, costumbres y tradiciones no se puede universalizar. Por ejemplo, como había dicho anteriormente, algunas sociedades permiten el aborto de manera legal y otras sociedades no. Por lo tanto, la costumbre de permitir de manera legal o otras sociedades que no permiten no se puede universalizar porque algunas lo hacen y otras no lo hacen. En cambio, en el plano más elevado, ¿sí? Cuando hablamos de justicia, ese sentido de justicia, por ejemplo, si alguien asesinó a un sujeto eh, de manera vil, de manera cruel, sin ningún tipo de justificación, no sé si para un asesinato haya justificación, pero por decirlo así, sin ningún tipo de justificación, el sentido de justicia eh, en cualquier parte del mundo se activa en el individuo y en la sociedad. Por lo tanto, se puede elevar a un plano universal, como una ley, podríamos decir, ¿no? O si hablamos del sentido de amor, ¿sí? El amor, por ejemplo, de una madre hacia un hijo, una madre comprometida, una madre responsable, una madre que, bueno, casi todas las madres dan la vida por sus hijos, a excepciones por allí, algunas madres que descuidan por cuestiones muy personales y pues cuestiones muy individuales que no vamos a comentar en esta clase. Pero el amor, de alguna manera, el sentido de amor, sí, en cualquier parte del mundo se lo puede entender, percibir cuando alguien practica, se entrega hacia otro sujeto, incluso da la vida, ¿no? Ese sentido de amor se puede universalizar, lo que en el plano más simple no se puede universalizar ciertas prácticas. Bien, vamos a llegar hasta esta explicación y mañana voy a grabar la parte que me falta y voy a volver a subir para que ustedes puedan ver. Para la clase del día lunes, el grupo número 1 y el resto de grupos tienen más tiempo para ver. Entonces, ahora vamos a hablar de la ética como ciencia. ¿Por qué se dice que la ética es una ciencia? Sí, no vamos a decir que es una ciencia como la ciencia dura de la física o las ciencias duras de la química o la biología o en campo de las ciencias naturales, ¿no? Que ahí es una ciencia que demuestra de manera empírica, diríamos en otras palabras, con experimentos. Probablemente la ética no pueda llegar a ese punto de vista, pero la ética intenta simular a la ciencia, es decir, intenta que sus investigaciones de las acciones de los individuos o grupos, ¿sí?
no sean una mera habladuría sin fundamento, ¿sí? Sin fundamento, sino sus conclusiones tengan un marco teórico y tengan fundamentos teóricos, incluso tengan fundamentos empíricos que se puedan demostrar. Por eso que la ética intenta ser una ciencia, aunque no logre ser una ciencia como las ciencias duras de las ciencias naturales. Por lo tanto, empezaremos diciendo que se puede considerar como una ciencia porque parte de cierto tipo de hechos tratando de descubrir sus principios generales. Es decir, si estudia un caso, es decir, una acción moral, una acción pura de un individuo que es el campo moral, va a plantearse una pregunta, va a plantearse unos objetivos y va a tratar de descubrir ciertos aspectos de ese hecho y tratar de elevarle a principios generales. Tal vez no a principios generales como la ley de Newton, sí, que se puede utilizar en cualquier parte del mundo, pero por lo menos puede ser un referente para otros estudios, aunque no tenga una categoría de ley. Siguiendo en el siguiente punto, la ética se podría considerar como una ciencia porque o como sus argumentos, ¿sí? Sus conclusiones, se podría tener como, considerarla como conocimiento científico porque aspira a la racionalidad y objetividad, ¿sí? proporcionando, proporcionando conocimientos sistemáticos, metódicos y, de ser posible, verificables. Es decir, que se pueda verificar ciertos aspectos que el investigador en el campo de la ética ha sacado como conclusiones. También lo científico radica en el método, ¿no? O sea, va a utilizar un método, va de pronto un método, digamos, hermenéutico, de entender, de tratar de interpretar textos y a partir de ahí sacar conclusiones. O incluso va a tratar de tener un método exploratorio en el cual pueda incluso hacer entrevistas, en el cual pueda tener unos grupos focales, con el que pueda trabajar y de esa manera pues poder demostrar lo que el investigador saca como conclusiones. Por lo tanto, lo científico radica en ese método, en el tratamiento del objeto, es decir, del hecho que estudia, y no para quedarse con el objeto mismo, es decir, no para quedarme yo haciendo una simple divulgación o un comentario sin fundamentos. Eh, por lo tanto, la moral no se puede considerar como una ciencia porque es un momento concreto y una acción pura, sino objeto de la ciencia, que es objeto de la ética. Porque para yo, volviendo al ejemplo anterior, eh, eh, si se le cae el billete de $20 a una persona, para decidir si me lo llevo o le devuelvo al Señor, no voy a ponerme a leer un libro de ética o de moral, ¿sí? O de aspectos morales o éticos. No voy a ponerme a leer para tomar una decisión y sacar una conclusión. En ese momento yo actúo acorde a los valores, a los principios con quienes yo me eduqué, tanto en mi familia y en los espacios como la escuela o el colegio, ¿no? Entonces, ahí se activan esos mecanismos. Entonces, yo actúo conforme a lo que papá o mamá o mi primo o mi tía o mi tío o mi abuelo o mi abuela me fueron inculcando, ¿no? Por lo tanto, la moral no puede ser ciencia. Eh, Mañana grabaré la otra parte del video para socializarles, que ustedes puedan observar, analizar mi explicación y, y puedan leer con mayor fundamento los textos, que esa es la idea, puedan leer los puntos. Mañana les voy a compartir el sílabus para que den seguimiento de los temas que vamos trabajando. Por ahora, muchas gracias y muy buenas noches.